Sabemos desde la semana pasada que no hay corazón tan roto que Dios no pueda sanar. Dios es poderoso para sanar. Y esta tarde Dios nos va a estar ministrando con respecto a reconstruyendo lo imposible. Amén. Cuando decimos reconstruir, significa algo que ya estaba hecho, pero se rompió. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, libro de Nehemías, capítulo 1, verso del 8 al 9. Dice estos dos versículos. Acuérdate ahora. ¿Cuándo es que yo me tengo que acordar? Mañana. La semana que viene. No, vamos a acordarnos hoy. Recuérdate ahora. Dile que está a tu lado. Esta palabra es para hoy. Y esta palabra es para ti. Aleluya. Porque a veces uno dice, ay, qué buena esta palabra para fulano que no vino, para mengano que se quedó dormido. Aleluya. No, esta palabra es para tu vida, es para mi vida. Alabado sea el Señor. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Amén. Y esta es la consecuencia del pecado. Dice Dios: si tú pecas, yo te disperso, Israel, por todos los pueblos de la nación. Amén. Una palabra al pueblo de Israel. Acuérdate de un pueblo que Dios había escogido. Un pueblo que los muros de ese pueblo era su propio Dios. Esos muros que rodeaban Jerusalén representaban la protección de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Un pueblo que mientras que estuvo en el desierto, ahí estaba Dios en el tabernáculo con ellos. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros, hermano. ¿Cuántos acá no desean todos los días tener una convicción de que Dios es nuestro guardador? Amén. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos desean que a pesar de que vengan momentos, vamos a decir, de pruebas difíciles, poder pararnos firmes y tener convicción? No, Dios es mi guardador. El Señor es mi muro, es mi fortaleza. No voy a temer. Así era Dios en Israel. Pero dice el Señor a un pueblo que se puso rebelde y se puso desobediente y se puso a pecar y se puso en contra de lo que Dios decía. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero ahora, si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, desde allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermano, con Dios no se puede andar jugando. Cuando el enemigo viene y te dice: no, tranquilo, que Dios te ama como quiera, vive tu vida, que al final, hermano, dice la palabra que si pecas, Israel te disperso. Pero si te arrepientes, aunque yo te haya mandado, como dicen por ahí, a la Conchinchina, aleluya, eso es bien lejos, allá y a lo lejos, aunque allá tú andes, dice la palabra que el que se arrepiente, el Señor lo va a recoger y lo va a poner en el lugar que Dios tenía para él. Yo no sé si eso sea buena noticia para ti, pero para mí es una tremenda noticia y le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, consciente e inconscientemente, nos hemos alejado de Dios. Muchas veces nos hemos puesto cabezones, desobedientes, idólatras, pecadores, y nos hemos alejado de la gracia y la misericordia de Dios. Y por la gracia y la misericordia de Dios hemos reconocido ese error. Y allá donde estábamos lejos, el Señor ha llegado con su mano. Habrá alguien en esta tarde que piensa: yo estoy demasiado lejos para que Dios me alcance.
Ya yo he cometido muchos errores para que la misericordia de Dios llegue a mi vida. La buena noticia en esta tarde es que no estás tan lejos. Puedes estar donde estés, Dios te va a alcanzar. Dile al que está a tu lado: estés donde estés, Dios te va a alcanzar si te arrepientes. Estés donde estés, Dios te va a alcanzar si reconoce que Él es Jehová, tu Rey y tu Salvador. Dios te va a alcanzar. Imagínese, hermano, yo viví esta experiencia hace poco tiempo. Imagínese por un momento que llega usted de visita a su barrio, a su país, y las calles donde creciste empiezas a caminar ahí, amén, y todo está destruido. A lo mejor si tú eres de Cuba, caminar por el malecón de La Habana, amén, y ver cómo es golpeado por las olas, los almendrones abandonados en medio de las calles y las paredes de las casas cayéndose a pedazos. Las plazas de los barrios donde antes tú jugabas dominó y bailabas el son cubano, ahora están llenas de escombros y de silencio. Imagínate tú, los cubanos que están acá, imagínate esa escena. Gloria a Dios, sé que algunos lo han vivido, pero a lo mejor tú no eres de Cuba, a lo mejor tú eres de México. Y si tú eres de México, imagínate que tú viajas a México, caminando por los pueblos donde tú eras antes, donde la plaza central, y esa plaza que antes estaba llena de gente, esa plaza hoy se encuentra vacía. Los puestos de tacos, de elote y de nieve, de garrafa, aleluya, ¿cuántos les gusta esa nieve? Aleluya, están cerrados. Y los juegos del parque completamente oxidados, ya no hay niños jugando ahí. Antes se escuchaba el eco de los gritos de los vendedores anunciando su fruta fresca, fresquecita la fruta, venga señorita, la fruta fresca. Pero ahora se encuentra un silencio porque todo está acabado, destruido. Pero ahora todo está en un completo desierto. Pero a lo mejor tú no eres de México, a lo mejor la gente de Honduras acá. ¿Cuántos hondureños? Gloria a Dios. La gente de Honduras, imagínate que tú vas a Tegucigalpa. ¿Hay algunos allá? Gloria a Dios. Esa me la acabo de sacar de la manga. San Pedro Sula. Este está buenísimo. Choluteca. ¿Dónde es eso? Gloria a Dios. En Choluteca, Honduras. Sí, estoy por ahí. Gloria a Dios. Y recuerda las escuelas del barrio donde tú asistías. Eran aulas de ladrillo rojo y pizarras verdes, donde los niños aprendían el alfabeto, el himno nacional, donde las calles estaban llenas de mototaxis y vendedores ambulantes. Pero ahora los jóvenes caminan sin rumbo, sin dirección ni oportunidades en la vida. Y las canchas de fútbol donde tú ibas a jugar y soñabas con ser un gran deportista, ahora están acabadas y abandonadas y llenas de polvo. ¿Cómo usted se sentiría? Gloria a Dios. Amén. Yo hace un tiempo viajé a mi país y llevé a mi niño y dije, quiero darte una gira por los lugares cuando yo era niño y me divertía. Hermano, no pude entrar a ninguna parte, todo estaba cerrado, acabado, así mismo como lo acabamos de ver. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sintió Nehemías? Amén. Gloria a Dios. Porque hoy vamos a hablar un poquito de este hombre de Dios que Dios usó para algo. Gloria al Señor. Lo usó para reconstruir lo imposible. Amén. Nehemías era un judío del linaje de los exiliados de Babilonia, que servía como copero del rey Artajerje de Persia. Amén. ¿Qué estaba pasando? Acuérdese, hermano, mire, voy a introducir un poquito. Israel, el pueblo de Dios, un pueblo con muros, un pueblo con unas puertas que representaban la gloria de Dios. Allí era un lugar pequeño, pero ese Jerusalén estaba bien protegido porque Dios estaba guardando ese pueblo. Así que las murallas de ese pueblo no solo representaban protección física, amén, sino también representaban en el mundo espiritual una ciudad guardada por Dios. ¿Cuántos se quieren sentir así en esta tarde? Ay, hermano, yo no sé, pero ¿cuántos quieren sentir que Dios es el guardador de uno? Que cuando el diablo venga, tú le digas, atrévete para que tú veas lo que te va a pasar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo no estoy desprotegido, yo estoy guardado por la mano de Dios Altísimo. Amén. Así estaba Israel.
Pero la palabra de Dios dice que se puso desobediente y se puso a pecar. Y cuando vemos que Dios, por causa del pecado y de la desobediencia, Dios le dice que van a estar dispersos en todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasa? Dios permite con el rey Nabucodonosor que conquiste Jerusalén. Amén. Y en esa época, en ese gobierno babilónico, aleluya, ellos toman Jerusalén, destruyen la ciudad y todos los israelitas son dispersados en otros lugares. Ahí vemos la historia de Daniel, de aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. A toda esta gente que vivía en un pueblo guardado por Dios, protegido por Dios, sintieron cuando Dios quitó su mano encima de ellos y vino el enemigo y acabó con ellos, porque eso es lo que produce el pecado. Le da lugar al diablo para que entre en la vida de uno, hermano, y no hay nada más triste que Dios quite la mano de la vida de uno. Por eso cuida y ten temor de Dios, que sobre todas las cosas en tu vida te falte cualquier cosa menos la gloria de Dios, menos la mano de Dios. Por eso mejor es agradar a Dios que ante los hombres. Mejor es morir con el Señor que vivir 1000 años en este mundo sin Cristo. Es así, hermano, porque Dios es lo mejor. Es lo que nosotros tenemos, que nos bendice cada día. Por eso tenemos razón de ser, porque Él está en nuestra vida. Bueno, la mano de Dios fue quitada de Israel y el enemigo atacó a Israel. Pasando los años, el imperio babilónico deja de existir y el imperio persa conquista Babilonia. Hermano, entienda que cuando todos los israelitas salieron de Jerusalén, ciudad quemada, muros derribados, puertas quemadas, aquella ciudad era ceniza, era nada. Ya ahí no vivía gente, estaba aquello vacío. Gloria a Dios. Y todos fueron dispersos y muchos en Babilonia. Entonces recuerde usted cuando Dios le da esa palabra a Daniel y Daniel recuerda que Dios había dicho, aleluya, que la dispersión iba a ser por una cantidad de años. Y cuando Daniel sacó la cuenta, se dio cuenta que esos años ya estaban cumpliéndose, que ya era tiempo de que Dios acabara con el juicio que había mandado por causa del pecado. Daniel ora a Dios, disculpen, y Dios le responde. Ya está conmigo, está ahí, ¿verdad? Y Dios le responde a Daniel. Hermano, lo que pasaron esa gente fue mucho, porque esa gente hasta sus nombres fueron cambiados, su cultura fue cambiada. Amén, tenían que adorar a otros dioses. Por eso Daniel se mantuvo firme, pero lo echaron a los leones. Aquellos tres jóvenes lo metieron en el horno de fuego. ¿Cuántas cosas suceden cuando uno se aleja de Dios? Pero aún así, cuando tú permaneces fiel a Dios, porque ellos permanecieron fiel a Dios y no adoraron a otros dioses, Dios les dio la victoria. Lo que voy a decir en esta tarde, hermano querido, es con respecto a Nehemías. Nehemías era alguien que nace en esa época. Nace en esa época donde ya Persia está gobernando. Y por eso Nehemías está en un puesto maravilloso en aquel tiempo, que era ser el copero del rey. El copero es el que probaba todas las bebidas del rey. Lo malo es que si alguien quería envenenar al rey, el primero que se moría era el copero. Pero el copero era alguien que tenía el favor del rey, tenía la confianza del rey. Para estar ahí había que ser alguien que se ganara la confianza del rey. Y Nehemías fue un hombre que se ganó esa confianza y estaba en un puesto de honor en el palacio. Pero quiero que tú veas algo, hermano querido. Muchos de nosotros hemos salido de la nada, de casas, de chozas, de pisos de tierra, gloria a Dios. Y Dios nos ha llevado a un nivel de vida que podemos decir gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Muchos de nosotros nos movíamos caminando, otros en bicicleta, el que más tenía una motico. Ahora usted, gracias a Dios, tiene un carro, tiene una bendición, que en su casa hay aire acondicionado, calefacción, tantas cosas. Y ¿sabe lo que pasa? Es que cuando Dios te va llevando de gloria en gloria, que eso no se te suba a la cabeza y se te olvide lo que quedó atrás por un momento. Porque Nehemías fue alguien que, a pesar de estar en un puesto de bendición, nunca olvidó a los suyos que quedaron cautivos, a los suyos que quedaron atrás. Y un día dice la palabra de Dios, y usted lo puede leer ahí en el capítulo de Nehemías, capítulo 1, 2, 3. Dice la palabra que un día un hermano de Nehemías va a visitar Jerusalén. ¿Qué pasa? Cuando Persia conquista Babilonia,
el rey de Persia da libertad para que los israelitas que se quieran ir a su pueblo puedan irse. Y los israelitas muchos regresan a Jerusalén. Qué alegría para ellos regresar a su ciudad. Pero el problema es que ellos regresaron a una ciudad que estaba como con los muros derribados y las puertas quemadas. Un lugar donde como estaba físicamente, así se encontraba espiritualmente, vacío, sin gloria de Dios. Ellos regresan y empiezan a hacer vida ahí. Aleluya. Por muchos años estuvieron así. Un día Jeremías pregunta: oye, ve acá. Llega el hermano de visitar Jerusalén y le dice: ¿cómo está la cosa? Y dice, vamos a ir a la palabra. Déjame ver si lo encuentro aquí. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice la palabra: cuando oí estas palabras, ese es Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías escucha, yo quiero que tú entiendas una cosa. ¿Tú crees que Nehemías no sabía que la ciudad así, estaba así? Sí lo sabía por años, hermano. Desde que él nació, sus antepasados le contaban: oye, mira, esto pasó, sucedió esto, se quemó la ciudad. Pero una cosa es saber la historia y otra cosa es saber el presente. Cuando en el presente vino su hermano y le dijo: esto está así todavía, dice que Nehemías se quebrantó delante del Señor y lloró. Aleluya. Y cuando yo leía esto, le dije al Señor: Señor, no entiendo por qué Nehemías se quebranta y por qué Nehemías llora si él ya conocía la historia. Es como que usted diga, que me vengan a mí ahora hoy a decir: no, es que en Cuba hay muchos mosquitos. Yo digo: oh my God, no puede ser. Y empieza a llorar. Pues yo sé que hay mosquitos. ¿Por qué Nehemías, sabiendo esto, hace esto? Llora, se quebranta. Y hermano, claramente el Señor me trajo esta palabra, esta revelación a mi corazón. Y me dijo: no era el problema de la ciudad, era el problema de los que habitaban en la ciudad. Era el problema de los que ya habían regresado a su casa, pero se habían acostumbrado a vivir en ruina. Y eso era el dolor de Nehemías, porque Nehemías no podía entender cómo la gente puede regresar al arrepentimiento, a empezar de nuevo con Dios, pero no hacer nada para que las cosas cambien y sean diferentes. Y ahí es donde yo escucho esto y digo: Señor, ayúdame a que, porque a veces uno recibe estas cosas y, hermano, solamente tuvo que seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra, versículo 6. Ahora, atento al oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo cuando Nehemías estaba orando. Mira cuál fue la oración de Nehemías. Tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Nehemías no estaba orando por las murallas y por las puertas quemadas. No, la oración, el enfoque de su oración no era lo físico, era lo espiritual que estaba pasando adentro de la gente. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, dice Nehemías, incluyéndose, cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y ahí es donde entran los versículos que leímos al principio. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por todos los pueblos. Y esto es lo que Israel ya estaba viviendo, había vivido por más de 70 años. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré
al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Esta fue la oración de Jeremías. Hermano, quiero hablar rápido en esta tarde. Algunas verdades. Número 1, ¿cuáles fueron las causas? Ya lo estuve diciendo más o menos por arribita, bien rápido. ¿Cuáles fueron las causas de que los muros de Jerusalén cayeran? Número 1, el pecado del pueblo. Diga conmigo, el pecado del pueblo. Cuídate, porque el pecado va a hacer que los muros en tu vida se debiliten. Pastor, pero porque yo me siento a veces tan así. Cuídate del pecado, porque el pecado debilita a los seres humanos. Rompe esa protección, esa guarda que Dios tiene para nosotros. Si le damos lugar al pecado, lo que pasó en los muros de Jerusalén pasa en tu vida también. Se debilitan esos muros. El pecado sigue derribando muros. Pero la buena noticia en esta tarde es que el arrepentimiento los vuelve a levantar. Así que yo no sé cómo tú te sientes, pero yo sí sé que el que se humilla ante Dios, Dios lo va a levantar. Porque, hermanos queridos, restaurando lo imposible, eso solo lo puede hacer Dios. Y tú me podrás decir, pastor, eso es imposible, lo que está pasando en mi vida. Para Dios no hay nada imposible. Dios restaura. Dios restaura. Y lo que esté caído se puede levantar. En el nombre de Jesús. Pastor, yo he intentado que mi vida espiritual se levante. Gloria a Dios. Sigue intentándolo, porque Dios lo va a hacer. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Lo segundo por el cual los muros se caen de la vida, y los muros se cayeron, es por la indiferencia espiritual. Diga conmigo, indiferencia espiritual. Amén. Hermano, cuando a usted le da lo mismo una cosa que otra, esa indiferencia, eso fue lo que puso a Nehemías a llorar. Cuando Nehemías se enteró de que ya el pueblo había regresado, pero que la ciudad seguía igual, él dijo, esto no puede ser posible. La gente ahí pasaba y veía la puerta quemada y decía, oh, wow. Yo recuerdo antes, esta puerta era una gloria tremenda. Y hay gente que en su vida espiritual vive de recuerdo. Yo recuerdo cuando Dios me ministraba. Yo recuerdo cuando Dios me usaba. Yo recuerdo en aquellos tiempos cómo Dios hacía con mi vida. Pero la pregunta es, la Biblia dice que Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que los tiempos que pasaron nunca podrán ser más grandes que los tiempos que tienes que estar viviendo hoy con Dios. Por eso tu vida espiritual tiene que ir creciendo, madurando espiritualmente como iglesia, no viviendo de recuerdo. Esa indiferencia, veían los muros caídos y decían, se cayeron los muros. Tiempos aquellos que estos muros nos guardaban de los enemigos. Ahora hay que estar a 4 ojos, hay que estar así, porque tú no sabes por dónde se puede colar el enemigo. Pero vivían así, no hacían nada, seguían en su rutina. Hermano, puede ser que usted me diga, pastor, pero yo estoy yendo a la iglesia. Cuídate de la rutina religiosa, cuídate de la indiferencia espiritual, cuídate de esas cosas, porque eso empieza a apagar el fuego en tu vida. Eso empieza a apagar la pasión por Dios. Cuando a ti te da lo mismo, tú no entiendes nada. Y uno así como que no sabe, no entiende, se queda así como que todo me da lo mismo. Es como esos hombres en la casa que la mujer dice, pero yo no sé qué come este hombre, se está cayendo el techo. Y él le hace así, lo mueve para que no le den la cabeza y sigue caminando. Y la mujer le dice, pero ¿hasta cuándo, Señor? Despiértalo, que se nos va a caer el techo encima, ¿verdad? Gloria a Dios. Así tiene que ser la vida espiritual de uno. Así oramos los miércoles aquí en la iglesia. Señor, despierta esta iglesia. Despierta esta iglesia, aleluya. Que no haya indiferencia, porque la indiferencia hizo que los muros se cayeran. ¿Qué más hizo que los muros se cayeran? La falta de visión. Está roto, pero no sabemos qué hacer para arreglarlo. Está destruido. Yo sé que estoy mal espiritualmente, pero no sé cómo puedo hacer para que Dios... Todas esas cosas hacen que los muros se caigan. Y quiero hablar rápido hoy de 3 cosas, y es la idea central de este mensaje. Tómalo, no te duermas. Regálame 10 minutos más. Número 1, 3 cosas que Nehemías hizo para que las cosas se reconstruyeran. Dios llamó a Nehemías como un reconstructor, como alguien que renovaría lo que estaba derribado, reconstruyendo lo imposible. Esos muros eran imposibles de levantar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Escúchalo. Dice la palabra que lo primero que Nehemías hizo fue que oró. Diga conmigo, oración.
No, pero dígalo como que usted está vivo. Oración. Nehemías oró, ayunó y se quebró delante de Dios. Y le dijo: Dios mío, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Señor, el celo de tu casa me consume. Amén. Y mientras que Nehemías oraba, fue tan profunda su oración que un día, dice la palabra, el rey lo ve y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? No, todo bien, rey. No, ¿cómo que todo bien? Yo te conozco, tú eres mi copero. ¿Qué te está pasando? Porque, hermano, cuando Dios te ministra el corazón, ese dolor por las almas que se están perdiendo hoy, eso se va a empezar a reflejar. Ese deseo de servir a Dios, eso se va a empezar a reflejar en tu vida. Y dice, el rey le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? Yo te conozco, ¿qué te está pasando? No, mira, rey, el problema es es que vino mi hermano y me dice tal y cosa. Y de verdad yo desearía que si es posible, ya él había orado, había pasado tiempo en oración, Dios le había revelado su deseo para Nehemías. Le dijo: Nehemías, haz esto, vete a Israel. Y le dijo al rey: yo sé que yo soy el copero tuyo, pero yo necesito ir a Jerusalén. Ay, hermano, eso era imposible. Que el copero no agarraba vacaciones. Esa gente no tenía día de, ¿cómo se llama esto? De enfermedad. Oye, me pones ahí la semana de enfermedad. No, olvídese eso. Ahí no había buena industria, no había unión, ahí no había nada. Esa gente tenía que estar 100% con el rey ahí. Pero cuando Dios dice: voy a hacer algo, Él es el que restaura lo imposible, el que hace lo imposible. Y el rey le dijo: te voy a dar los días que me estás pidiendo. ¿Cuántos días tú necesitas? Escuche esto. ¿Cuántos días tú necesitas? Y Nehemías le dijo: tanto. Hermano, mira, Nehemías no era constructor de muros. Nehemías no sabía nada de eso. Pero Nehemías le dio una fecha, confiando que Dios ya le había ministrado a Nehemías cuál era su plan. Cuando tú oras, tú vas a ir a la segura. Dile que está a tu lado: cuando tú oras, vas a ir a la segura. No va a haber confusión, porque Dios es el que te va a guiar. Y esa es la actitud que tuvo Nehemías. Y esa es la actitud que le dio la victoria para reconstruir los muros. Porque Dios le dijo: vas a reconstruir esos muros, lo vas a hacer. ¿Sabes qué pasó? Hermano querido, Nehemías era un copero. Y el rey le dijo, y Nehemías empezó a decirle al rey algunas cosas para no hacerte larga la historia. Dios abrió puertas a través del rey para que el que cortaba la leña para el rey le diera toda la madera que Nehemías necesitaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No solo Dios lo mandó a hacer una misión, Dios cuando te manda te va a suplir. Cuando Dios te manda te va a guardar, te va a abrir las puertas. Y así fue. Lo segundo que Nehemías hizo fue que planificó. Llegó a Jerusalén, pasó primero por el del bosque, le dijo: mira, yo vengo de parte del rey, necesito que tú me des tanta. Así fue, todo estaba ya siendo planificado. Lo primero es ora, lo segundo es planifica como Nehemías. Hay gente que solo ora pero no planifica. Hay gente que solo le deja todo a Dios, pero tú también tienes parte en este asunto. Aleluya. Y te toca planificar. Te toca pedirle a Dios dirección y con lo que Dios te da empezar a planificar. Empezar a hacer, empezar a levantarte. Pastor, estoy tratando de mejorar esto en mi vida. ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy orando. ¿Qué más estás haciendo? No, yo oro. ¿Qué más? No, estoy orando, pastor. ¿Qué más? Bueno, estoy leyendo la Biblia. ¿Qué más estás haciendo? No, más nada. Nada va a pasar. Uno tiene que planificar. Señor, te pongo esto en tus manos. Lo que sea. Tú estás orando, gloria a Dios. Dios te está ministrando por la palabra, gloria a Dios. Pero ¿qué estás haciendo diferente a lo que antes hacías? Si no haces nada diferente y actúas de la misma manera, puedes orar toda la vida y nada va a cambiar. Pastor, yo estoy orando por mi carácter. X ejemplo. Es que cuando a mí me hablan de esta manera, yo me descompongo. Aleluya. Yo me bajo de la cruz y saco el machete, saco el sartén. Gloria a Dios, saco la cazuela. Me cambie eso. Yo no quiero lanzar más cubiertos, ni cuchillos, ni tenedores. Aleluya. Esa hermana está peligrosa. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no quiero hacer eso más.
Dios dice, bueno, vamos a trabajar en esto. Gloria sea al Señor. Y cuando viene un momento en que llega ese momento de ira en tu vida, ¿qué haces? ¿Actúas como siempre? ¿O te acuerdas que Dios está trabajando en tu vida? Y tú dices, no, déjame soltar esto porque yo tengo que planificar estar lejos de estas cosas en mi vida. Y me alejo de esto porque yo quiero que Dios trate con mi vida. Estoy orando, pero hoy estoy planificando alejarme de todo eso. De ese vicio que me está trayendo, me alejo. De esas personas que me están llevando por mal camino, yo me alejo. Me separo. Eso es planificar. Eso es hacer algo para Dios. Amén. Y cuando tú oras y planificas, vas a ver que Dios va a reconstruir los muros en tu vida. Vas a ver que lo imposible se va a volver posible. Aleluya. Pero hermano, dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que Nehemías hizo es: 1, oró. Gloria sea el nombre de Cristo. 2, planificó. Y 3, actuó. Porque muchas veces soñamos, oramos, planificamos en la visión, amén, pero no actuamos. Nos quedamos sentados esperando que todo suceda. No, Nehemías planificó. Usted tendría que leer todo el capítulo para que usted vea cómo él involucró a muchos de los sacerdotes que ayudaron en una parte, en otra. Mira, cuando Nehemías ora, Dios le da la visión, llega a donde está el lugar, inspecciona el lugar. A veces nosotros nos desesperamos y queremos transmitir lo que Dios nos ha dado rápido. Nehemías no lo hizo así. Nehemías llegó y empezó a mirar los muros. Le dio una vuelta a la ciudad. Miró y dijo, oh wow, esto está en ruina. Miró las puertas, esto está mal. Miró todo, lo observó todo. Aleluya. Y empezó a planificar. Luego que planificó, llamó al pueblo. Y le dijo, escuchen pueblo. Y le dio esa palabra al pueblo. Y dijo, como nos alejamos, Dios destruyó. Pero Dios también, el Dios que lo destruyó, dice que si nos acercamos a Él, Él lo restauraría. Y Dios me ha mandado aquí como un restaurador. Dios me ha mandado aquí y me ha sacado del lugar de palacio. Yo estaba allá cómodo, yo estaba allá tranquilo, aleluya. Pero el llamado de Dios fue más fuerte en mi corazón y he venido aquí a cumplir lo que Dios tiene para mi vida y para sus vidas. Levantémonos, porque Nehemías sabe que aunque él tiene un llamado de Dios, él solo no puede levantar los muros, sino que es un pueblo que se levanta en una visión. Y aquel pueblo que estaba en la indiferencia espiritual, con una palabra del profeta, del hombre de Dios, y más que profeta, hombre de Dios, porque vemos cómo Nehemías es sacado del ministerio de copero para un plan de restauración tremendo. Y ellos recibieron esa palabra, se les hizo fuego en el corazón. Y cuando ellos prenden la visión, porque tú nunca vas a poder hacer lo que primeramente en tu mente y en tu corazón no se avive fuego, no te apasiones por eso. Aleluya. Y cuando eso sucedió en el pueblo le dijo a Nehemías, aquí estamos, guíanos y reconstruiremos los muros. Dice la palabra, y ya terminé, 52 días fueron suficientes para que los muros se reconstruyeran. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, eso es un trabajo de años. 52 días. ¿Por qué? Porque Nehemías llegó con la visión clara. Nehemías llegó orado, llegó planificado y llegó dispuesto para servir. Y cuando el pueblo le quisieron poner trabas, porque usted lee la Biblia y fueron muchas trabas, mucha gente se levantó en contra. Porque siempre que alguien se levanta a buscar de Dios, el enemigo se va a levantar. Y siempre va a venir gente a juzgarte, a criticarte, a decir, no vas a poder hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Estás robando la rey, le decían a Nehemías. Disculpe, ¿qué es eso que estás haciendo? Y Nehemías dijo, no, aquí no hay nada de hecho, que tú no tienes, hermano Nehemías, ¿con qué tú vas a reconstruir eso? Cállate la boca, que por ahí viene la leña en camino, ya el rey lo mandó, alabado sea el Señor, y todo estaba planificado. Y cuando tú te organizas con Dios, no hay diablo que se levante, hermanos queridos. En esta tarde, así como Nehemías, tú puedes ser alguien y tienes un llamado a reconstruir, número uno, primeramente en tu vida, lo que parece imposible. Y cuando tú
dejes que Dios reconstruya eso en tu vida, vas a ser como un Nehemías para esta ciudad de Pasco. Esta iglesia va a ser una bendición tremenda para esta ciudad. Esta ciudad va a ser marcada por muchos de los que estamos aquí sentados hoy escuchando esta palabra, porque seremos Nehemías y estaremos reconstruyendo lo imposible, donde hoy esos matrimonios afuera están terminando porque ya sienten que no hay nada más que hacer. Dios te va a llevar como un Nehemías a esos hogares y vas a hablarle a esos matrimonios, y así como Nehemías restauró lo imposible, Dios también te va a usar. Pero para que eso suceda, primeramente tu matrimonio tiene que ser restaurado, tu corazón tiene que ser restaurado. Dios usó a un Nehemías porque fue el que se humilló delante de la presencia de Dios a orar y a tener dolor porque los demás estaban sufriendo. Hermano, cuando tú estás frío espiritualmente, a usted no le importa lo que los demás les pasa, pero cuando tú te metes con Dios, el corazón de Dios se te mete adentro y tú vas a empezar a sentir como Dios siente. La Biblia dice que nosotros los maridos amemos a nuestra mujer. ¿Cómo? Con el amor que Cristo nos ha dado. ¿Cómo yo voy a amar a mi esposa con el amor de Cristo si yo no estoy viviendo el amor de Cristo? Mujeres, respete a sus maridos con el amor de cómo lo van a hacer si no están experimentando el amor de Cristo. Por eso la restauración empieza en mi vida. Dilo en esta tarde. La restauración empieza conmigo y luego Dios va a empezar a llevar esa restauración a otros lugares. Queremos conquistar allá afuera, pero necesitamos empezar a conquistar aquí adentro. Aleluya, porque el juicio va a empezar por la casa del Señor. Amén, porque Dios nos va a llamar y nos va a restaurar de una manera especial. Ponte en pie, iglesia, en esta tarde. Aleluya. Yo quiero orar por un momento, porque yo sé que hay gente que me está diciendo: pastor, ahí, aleluya, yo siento que eso que necesito reconstruir en mi vida, eso es imposible. Faltan tantas cosas, hay tantos tropiezos, hay tanto que se está levantando en contra. Pero así ya escuchaste este pasaje bíblico. Aunque los demás se levanten, aunque el enemigo se levante, Dios te va a ayudar a reconstruir esos muros. Porque esos muros, esa puerta en tu vida representan la gloria de Dios y tu vida restaurada, tu relación restaurada con Dios. Aleluya.